El tema para el día de hoy, vamos a hablar un poco de la oración, pero relacionada con el ayuno, ¿verdad? Las dos cosas podemos decir que van juntas, pueden amarradas, son las herramientas que el Señor nos ha dado, son armas que el Señor nos ha dado, que tenemos que aprender a usarlas, tenemos que aprender a hacer las cosas tal cual está en la palabra, porque a veces hacemos las cosas tal vez por costumbre, a veces hacemos las cosas tal vez porque así vi que lo hicieron o cosas así, ¿verdad? Pero hoy vamos a aprender un poquito estudiando la palabra de la oración y su relación con el ayuno, del ayuno y su relación con la oración. Amén. Quiero que nos pongamos de pie. Vamos a orar para poner en las manos del Señor. Padre, gracias te damos, Señor, porque sabemos que tu presencia ya está en este lugar, Dios. Señor, en esta mañana, Dios, venimos poniendo delante de ti esta palabra, Señor. Queremos aprender más de ti, Dios. Queremos estar mejor contigo, que nuestra relación contigo cada día sea mejor, Señor, en cuanto al conocimiento, en cuanto a la comunión que tenemos contigo, Dios. Padre, pedimos, Señor, que en esta mañana, Jehová, tú nos abras nuestros oídos espirituales, Dios, para poder entender, Jehová, para poder aplicar la palabra en el día a día, Dios. Porque no queremos ser, Señor, oidores olvidadizos, Dios, sino que queremos ser, Señor, hechores que pongamos por obra tu palabra, Dios. Así que en esta mañana, Jehová, Espíritu Santo, clamamos, Señor, a ti, para que seas tú, Señor, quien nos orientes, para que seas tú, Señor, quien nos llenes de sabiduría e inteligencia, Dios, para poder entender, Señor, los misterios, Señor, que tú has dejado en tu palabra, Dios. Esos misterios que tu palabra nos dice van a ser revelados a tus santos. Y aquí estamos, Señor, queriendo aprender más de ti, Jehová, porque queremos ser mejores cristianos. Cada día, Señor, que nuestro carácter, Señor, sea más parecido al del Señor Jesucristo. Padre, te pido, Dios, que me ayudes también a mí, Jehová, para poder, Señor, darme a entender, Señor. Para poder, Señor, explicar, Señor, lo que hemos aprendido y transmitir a mis hermanos, Dios, cuál es la voluntad tuya, Señor, que quieres que hagamos a través de tu palabra. Todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a tratar de ser breves con la palabra. La oración. Ya muchos sabemos y hemos oído del poder de la oración. Pero a veces tenemos situaciones en nuestra vida que tal vez decimos, yo oré y no pasó nada. Pero tal vez no nos hemos puesto a analizar de qué forma estamos orando. O a veces hay una palabra que dice que el Señor conoce todas nuestras cosas. Pero cometemos el error de conformarnos con saber que el Señor ya conoce y no venimos y ponemos esas cosas en oración delante del Señor. Entonces, a veces la oración no es eficaz, a veces la oración no da resultados, o a veces nos cansamos muy rápido de orar. Eso es algo muy común en el cristiano. Nos cansamos de orar, tal vez traemos delante del Señor una petición, venimos un día, la ponemos delante del Señor, después se nos olvida. De ahí al tiempo la volvemos a recordar. Pero no le damos realmente ese seguimiento, ese énfasis en la oración para poder obtener una respuesta del Señor. Ahorita que cantábamos el último canto de adoración donde dice, ángeles que suben, ángeles que bajan. La misión de los ángeles es esa, traer respuestas a nuestras oraciones. Amén. Así que, por eso es muy bonito lo que la pastora nos enseña cuando nos dice, cuando usted adora, está orando en dos veces, porque está a través del canto, está declarando la palabra del Señor y a la vez está alabando. Entonces estamos adorando en dos veces.
El otro canto decía que tu reino sea establecido en la tierra. También vamos a tocar ese tema esta mañana. Dice su palabra en Mateo 17. Ahí habla Jesús de que le trajeron a él a un joven, dice que era lunático. Vino el padre y le dijo: antes se los traje a tus discípulos, pero tus discípulos no pudieron sacarle el demonio que tenía. Se lo trajeron a Jesús y Jesús reprendió al demonio, y dice la palabra que el demonio salió. Después los discípulos vinieron a Jesús y no se quedaron con aquello. Vinieron y le preguntaron: pero Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos sacar? ¿Por qué no nosotros esta vez, fallamos? Y Jesús le responde. Primero les dice que por falta de fe. Pero hay algo muy importante, y es en el 17:21. Mateo 17:21, y dice Jesús: pero este género, dice, no sale sino con oración y ayuno. Amén. Lo que les decía al inicio, el ayuno está amarrado a la oración. La oración también está amarrada al ayuno. El ayuno sin oración más bien es un esfuerzo físico, es aguantar hambre, por decirlo así. Si no le damos el verdadero tiempo a la oración cuando estamos ayunando, nos está faltando eso, y ya lo vamos a ver en la palabra. Y también la oración, dice que el ayuno es una herramienta donde nos fortalecemos. Entonces, queremos oraciones con mayor poder, ayunemos. Amén. Entonces podemos ver cómo van relacionados. Y Jesús lo dice en Mateo 17:21. Mire, entonces, a veces lo que les decía, oramos y no obtenemos respuesta. Bueno, cuando oramos, porque a veces ni oramos. Entonces, pero hay oraciones que podemos decir, y le va a parecer raro, pero hay oraciones que no sirven para nada. Y hay oraciones que tal vez las hacemos y no están funcionando. Y nos vamos a ir a la palabra. Para los que anotan, la primera oración que no sirve para nada, a la luz de la palabra, es la oración cuando rezamos. Es la oración que la palabra dice cuando hablamos vanas repeticiones. Esa en la nueva versión, en la nueva traducción viviente, en Mateo 6:7 dice: no parlotees de manera interminable, dice el Señor. Aquí lo podemos ver. Y dice, y orando, dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Piensan que por sus palabrerías serán oídos. Pues esta oración con vanas repeticiones no son oídas por el Señor. Dice en la nueva traducción viviente, dice, no parlotees, de manera interminable como lo hacen los seguidores de otras religiones, dice. Solo por repetir no reciben respuestas. Mire, tenemos que aprender a orar con inteligencia, no estar solo repitiendo, no. El Señor nos enseña a través de su palabra que eso no funciona. Así que esa es la primera oración que no sirve, cuando repetimos y repetimos lo mismo. La segunda oración que no funciona, escriba, cuando hay pecado en nuestras vidas. Yo quiero que a medida vayamos descubriendo estas cosas, usted se vaya analizando y diga: Señor, yo he puesto en oración esto, yo he puesto en oración aquello, no he visto respuesta. Y se vaya analizando su vida. La segunda le dice, cuando hay pecado en nuestras vidas. Y quiero que nos vayamos a Salmo 66:18.
Mire lo que dice el salmista David en Salmos 66, 18. La palabra es clara. Dice su palabra: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. En otra versión más clara dice: si no hubiera yo confesado mi pecado, el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Mire, qué claro es el Señor a través de su palabra. Si hay pecado en nuestras vidas, y aún nosotros somos bien cara dura, podemos decir, venimos delante del Señor con peticiones, porque somos muy buenos para pedir delante del Señor. Venimos con peticiones, pero antes se nos olvida venir delante del Señor y decir: Señor, perdona mi pecado. Pero no es que usted le va a pedir perdón al Señor y que el Señor lo perdone solo por mientras el Señor le responde y después va a continuar con su pecado. Eso tampoco sirve. Más bien puede traer juicio sobre su vida. Mire, esa oración nos sirve cuando sabemos que en nuestra vida hay pecado. El Señor no escucha esas oraciones. Primero tenemos que venir delante del Señor arrepentidos de nuestro pecado y convertidos, también dice su palabra. El salmista David también decía: Señor, perdóname aún de aquellos pecados que me son ocultos. Amén. En Isaías 59, del 1 al 3, dice Isaías: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Qué nos está diciendo? No es que el Señor no tenga el poder suficiente para poder hacer lo que usted le está pidiendo, o es que Él no tenga la capacidad para poder escuchar su oración. Claro que la tiene. Dice: pero vuestras iniquidades o vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Mire. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado no deja, el pecado que existe en nuestras vidas no deja que esas oraciones sean escuchadas por Dios, mucho menos contestadas. Amén. Así que de nada sirve orar si sabemos que estamos en pecado y no lo confesamos y no nos apartamos. La tercera oración que no sirve y que no va a funcionar es cuando confiamos en un ídolo. Cuando confiamos en un ídolo. Y esto lo podemos ver en Ezequiel 14:3. Les voy a leer aquí en la Nueva Traducción Viviente, que es más clara. Dice: hijo de hombre, estos líderes, dice, han levantado ídolos en su corazón. Se han entregado a cosas que los harán caer en pecado. Escuche lo que dice Dios: ¿por qué habría yo de escuchar sus peticiones? Amén. Puede ver, a veces nosotros confiamos nuestra provisión de nuestra casa, creemos que porque tenemos el trabajo todo está seguro. El trabajo es un medio que el Señor da para bendecirnos y a través del cual proveernos. Pero no podemos, hay muchos que hacen del dinero ídolo. No solo son las imágenes los ídolos. Podemos tener de ídolo, hasta nuestros hijos pueden convertirse en nuestros ídolos. Cuando le damos el primer lugar a Él antes que a Dios,
cuando su palabra nos dice que el primer lugar es del Señor. Esas oraciones, cuando en nosotros, en nuestros corazones, hemos creado ídolos, dice el Señor: ¿por qué habría yo de escuchar tus peticiones? El Señor detesta la adoración de ídolos. Adoración de ídolos es esa adoración a Satanás, adoración de demonios. El Señor abomina esto. Amén. Así que nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. La cuarta oración que nos sirve es cuando estamos pidiendo algo que está fuera de la voluntad de Dios. Y quiero que nos vayamos a primera de Juan 5:14. Eso nos sirve cuando pedimos algo que está fuera de la voluntad de Dios. Y dice su palabra: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero si la pedimos fuera de su voluntad, no nos oye, mucho menos nos va a contestar. La voluntad de Dios dice que es perfecta, es agradable, es lo mejor que nos puede pasar a nuestras vidas. Es lo mejor que puede pasar en nuestra vida, que la voluntad de Él se esté haciendo en nuestra vida, porque lo que Él tiene para nosotros es lo mejor. Aunque nosotros digamos: no, yo tengo planes, yo hago planes y digo: no, esto es lo que a mí me conviene, es lo que le conviene a mi familia. Pero el Señor, los planes de Dios son diferentes, aunque en el momento no veamos una salida tangible, no veamos algo real, pero el Señor dice que Él, si nosotros nos dejamos guiar, Él va a hacer su voluntad en nuestras vidas. Así que cuando pedimos fuera de esto, de la voluntad, no vamos a obtener resultados. Así que estamos seguros de que Él nos oye cada vez que pedimos algo que a Él le agrada. Cuando a Él le agrada, Él le va a contestar. Pero si a Él no le agrada, si es algo fuera de su voluntad, créame que es una oración, usted está perdiendo su tiempo. La quinta, una oración que no sirve es la oración egoísta. Es una oración que no le va a funcionar. Y esto lo podemos ver en Santiago 4, del 2 al 3. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y el 3: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Mire, a veces el Señor nos dice: no reciben porque ni siquiera piden en su palabra. Y a veces piden, pero piden con malas intenciones. Piden solamente buscando satisfacer sus deleites, decía, sus placeres. A veces buscamos solo nuestro propio beneficio. Somos muy egoístas. A veces sabemos que un hermano tiene necesidad y que está pasando por necesidades, y no dedicamos un tiempo para clamar al Señor por este hermano, por su problema, para que el Señor meta su mano de poder. Así que esas oraciones que buscan solamente el placer de la carne, créanme, no son escuchadas por el Señor. La sexta oración, y la palabra, yo me sorprendí cuando leí esto, porque bueno, es que la palabra dice que
hay oraciones que no sirven para nada, y es cuando, como esposos, dice que tratamos mal a nuestras mujeres. Y eso está en Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos, dice, igualmente venid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire, si venimos delante del Señor y traemos peticiones, pero no estamos tratando bien a nuestras mujeres, no estamos, y yo sé que esto engloba también no tratar bien a nuestros hijos, no tratar bien a nuestro prójimo, no tratar bien nuestros compañeros, nuestro hermano. Esas oraciones que usted hace van a tener estorbo y no van a ser escuchadas por nuestro Dios. Amén. La séptima, una oración que no sirve, dice, cuando estamos amargados. Cuando estamos amargados, cuando tenemos esos resentimientos. Ve qué importante es tener sano nuestro corazón. Y eso lo podemos ver en Hebreos 12:15. Dice su palabra: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es un regalo. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, ¿cómo el Señor va a poder contestar a una oración a alguien lleno de amargura? Su palabra dice que cuando alguien está lleno de amargura, contamina al resto, contamina a la iglesia. Y si usted anda contaminando, ¿qué está haciendo? Está estorbando al reino de Dios. Entonces, la gracia de Dios es aquello que recibimos sin merecerlo. Amén. La vez pasada aprendí a ese concepto que a mí me gustó mucho. A veces confundimos gracia y misericordia. Gracia es lo que recibimos de Dios sin merecerlo. Y misericordia es lo que no recibimos de Dios aunque lo merezcamos. Un castigo, por ejemplo. Amén. Pero el Señor por eso dice, en su misericordia, amén, que sus misericordias son nuevas cada día, porque cada día le fallamos al Señor. Se imagina que cada vez que le fallemos al Señor, el Señor viniera con un látigo a castigarnos, estuviéramos bien marcados. Amén. Así que tenemos que sanarnos. De nada sirve esas oraciones si en nuestro corazón brota amargura. Y dice que tampoco sirven esas oraciones, la 8. Eso es cuando después de orar, mire, esto, a ver, quiero que me ponga atención para que lo entendamos. Porque a veces venimos al Señor y nos metemos en oración. Pero cuando salimos de la oración, salimos enojados, salimos, regañando a nuestros hijos, a nuestra esposa, salimos, envenenados. ¿Y qué pasó entonces en la oración? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Entonces, si vamos a salir después de que nos venimos delante del Señor y hacemos una oración, pero venimos, casi endemoniados, por decirlo así, mejor no hubiéramos orado. No sirvió de nada. Pero vamos a estudiar qué es lo que pasa cuando nos metemos en oración y en vez de descargarnos en Dios, parece que esa carga más bien se duplicó. Amén. Y aquello lo exteriorizamos con nuestra familia, porque son ellos quienes nos aguantan. Así que esa oración, créame que no sirve. Porque mire,
sabe, uno de los propósitos importantes de la oración, además de adorarlo, además de hablar con Él, además de darle gracias a Él, es entregarle nuestras cargas a Dios. Y parece mentira, pero a veces se nos hace tan complicado entregarle nuestras cargas a Dios. Y esto lo podemos ver en 1 de Pedro 5:7. 1 de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ¿qué pasó? Que venimos al Señor, oramos, pero no salimos con esa paz, no salimos descansados. Eso fue lo que pasó. No echamos nuestras cargas en el Señor. Tal vez solo le hablamos de las cargas, pero no las echamos sobre Él, como dice su palabra. Ese es muy distinto, porque a veces nosotros llevamos cargas, pero venimos a la oración y en vez de entregárselas, empezamos a murmurar más bien. Entonces esa oración, créame que no va de acuerdo a la palabra del Señor. Porque ahí es donde tenemos que echar nuestras preocupaciones, como dice su palabra, porque Él cuida de ustedes, Él cuida de mí. Y como le decía, a veces nos cuesta tanto soltar, no aprendemos a soltar, porque nos preocupa tanto esas situaciones, esas cargas que llevamos, y las hacemos tan nuestras. Mire, ahorita en el trabajo, en septiembre yo cumplí 10 años de trabajar en Tigo, y nunca había visto unas auditorías tan pesadas como las que acaban de hacer en estos meses atrás. Llegaron aproximadamente unas 4 o 5 auditorías, y ellos lo que buscan son sus errores. Ellos lo que buscan son sus errores, dónde está, qué uno está haciendo mal, y empiezan a pedirle información, y bueno, y uno tiene que entregar todo. Y créame que esas cosas cargan, porque si hay algo que uno lo hizo mal, créame que en esas empresas no se tocan el corazón para despedirlo. Es más, si dicen no funciona, pues se va. Entonces yo pasé varios días con carga por esto. Se sentía la presión, el ambiente, pero es allí donde yo me agarraba de su palabra. Yo le decía al Señor: Señor, cada día que yo he ido al trabajo siempre oro y le digo: Señor, si oro el domingo, le digo: Señor, pongo toda esta semana en tus manos. Que lo que yo haga, lo hagas guiado por el Espíritu Santo. Y así cada día de la semana. A veces, lo que hablábamos ayer en una reunión que tuvimos de intercesión, a veces por nuestro afán no le damos el tiempo al Señor para hablar con Él. Y sí, me ha tocado a veces que salgo de la casa y en el carro pues voy orando. No es lo mismo. No es lo mismo como estar, como dice su palabra, cierra la puerta, dice, y en ese lugar secreto tú te acercas al Padre. No es lo mismo. Pero yo siempre le decía al Señor: Señor, yo cada día pongo mi trabajo en tus manos. Las cosas que yo hago, la hago pidiendo tu sabiduría, pidiendo tu guía, que seas tú quien me enseñes a hacer las cosas. Y gracias al Señor, hemos podido salir bien en estas auditorías. Amén. Y yo sé que no es porque yo lo sepa o porque no, yo reconozco el poder de Dios en mi vida. Yo reconozco que es la gracia del Señor. Amén. Yo reconozco que es el Señor quien tiene cuidado de nosotros. Amén. Como dice su palabra. Entonces, mire, esto de entregarle las cargas al Señor, yo le puedo poner un ejemplo que le va a parecer, pero es como cuando
andamos llenos de la panza y queremos ir al baño, queremos desahogarnos, nos sentimos cargados, nos sentimos mal, no podemos estar atados, a veces hasta nos desabrochamos la faja, nos sentimos incómodos, ¿sí? Pero cuando vamos a ese lugar que ya está establecido para descargarnos, venimos, nos descargamos, ¿cómo nos sentimos después? Estamos hablando de lo natural, ¿verdad? Nos sentimos mejor, nos sentimos libres, llenos de paz, porque nos quita la paz. Nos sentimos con alegría, con gozo, ya menos preocupados. Así es cuando venimos delante del Señor. Traemos aquel montón de cosas que incomodan a nuestras vidas. Y tenemos que aprender a decirle al Señor, no a renegar, no a renegar. Tenemos que aprender a decir al Señor, Señor, usted conoce por nombre sus dificultades, sus cargas. Puede ser problemas de trabajo, problemas económicos, problemas emocionales, problemas, con un hijo, qué sé yo. Usted conoce el nombre de su situación. Y dígale, Señor, yo te entrego esta situación. Que tu mano de poder tome el control, pero no empecemos a murmurar. No empecemos a murmurar delante de la presencia del Señor, porque eso no sirve para nada. Quiero que vayamos en Mateo 6:6. Mateo 6:6 dice su palabra: mas tú cuando ores, lo que le hablaba, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que lo ve en lo secreto te recompensará en público. Descárguese con su Padre Celestial. Es con Él que usted tiene que descargarse. Y en Mateo 11:28 dice su palabra. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero tenemos que aprender que cuando vamos a la presencia del Señor en oración, tenemos que aprender a despojarnos de las cargas, a confiar en que el poder de Dios puede cambiar nuestras situaciones, y no seguir preocupados porque entonces esa oración que hicimos no sirvió para nada. Tenemos que aprender a entregarle al Señor la tristeza, el odio. Tenemos que aprender a entregarle nuestras frustraciones, nuestros dolores, nuestros enojos. Y hay algo muy importante. Tenemos que, en la oración, en ese momento, tenemos que aprender a perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Eso también nos despoja de las cargas. En ese lugar tenemos que aprender a renovar nuestra mente. No tenemos por qué seguir pensando, alguien que nos ha hecho daño, y pensar, voy a ver cómo le devuelvo la que me hizo. No, eso no es mente renovada. El Señor no nos enseña eso. Cuando estamos en la oración, también dice su palabra que recibimos sabiduría para saber cómo actuar. Y eso lo podemos ver en Filipenses 4:7. Filipenses 4:7 dice su palabra. ¿Lo tiene, hermano? Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Mire, ¿qué está diciendo ahí? Sanar nuestros corazones. No guardar amargura, rencor, odio, no. Y dice, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, el Señor va a poner pensamientos para saber cómo actuar en determinada situación. Todo eso lo conseguimos en la oración. Entonces, según esto, cuando vamos a la oración debemos de salir con libertad. Cuando vamos a la oración debemos de salir con paz, como dice su palabra, y no salir peor de como entramos a la oración.
Porque, mire, y aquí está algo importante que entienda. ¿Por qué a veces esas oraciones salimos peor? Porque la oración es una actividad espiritual, ¿sí? No solamente está usted y está Dios escuchando esa oración. Aunque usted no lo crea, el enemigo, Satanás, también está escuchando esa oración. Y él lo que va a hacer es tratar de boicotear esa oración, tratar de que esa oración que usted está haciendo no dé fruto. Y le va a venir a poner pensamientos. Vaya, lo que yo le decía, cuando alguien nos hace daño, venimos y en vez de perdonarla, decimos y tramamos en ese momento más bien cómo nos vamos a vengar de esta persona. Entonces, ¿de quién es ese pensamiento? Del enemigo. Él también está escuchando esa oración. Y como él sabe que el Señor ese tipo de oración no las escucha, viene él y mete sus garras en su oración, para que usted, esa oración no tenga fruto. Y como, mire, cuando Jesús fue llevado al desierto, eso lo vemos en Lucas 4, dice que el enemigo estaba ahí. Cuando Jesús fue llevado al desierto, estuvo por 40 días ayunando y orando. Dice que, usted ya conoce la historia, que el enemigo estaba ahí tentándolo. El enemigo estaba ahí queriendo echar a la borda todo lo que el Señor Jesucristo estaba consiguiendo. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y por 40 días, y era tentado por el diablo, dice. Mire, hay una versión que dice que los 40 días fue tentado por el diablo. O sea, el Señor estuvo ayunando y orando. Y aquí podemos ver que el enemigo quiso meterse en esa oración. Así que usted, créalo, que cuando usted se ora, el enemigo está escuchando esa oración también. Por eso, a veces, vaya, en problemas matrimoniales, a veces dice la pareja, pues metámonos a orar para poder resolver nuestros problemas. Después de la oración, uno de ellos dice, la solución es que nos divorciemos. Eso es lo que ha dicho Dios. Pero si nos vamos a la palabra del Señor, el Señor dice que a Él no le agrada el divorcio. Entonces, ¿de quién fue esa voz que escuchó la persona que estaba orando? Fue del enemigo, correcto. Fue del enemigo. Así que tenemos que aprender a echar las cargas, no a contárselas, solo a decirle. Tenemos que aprender a echarlas sobre Él. Tenemos que aprender a perdonar, no solo a recordar el daño, sino que perdonar. Tenemos que aprender a sanar nuestras heridas, no hacerlas más grandes delante de la presencia del Señor. Tenemos que aprender a no ser vengativos, sino, y sabe algo, tenemos que aprender a discernir también los espíritus cuando estamos orando. Por lo que les decía, ¿y cómo es? Todo tenemos que ponerlo a prueba a través de la palabra del Señor. Todo tenemos que ponerlo a prueba. Su palabra dice que tenemos que probar los espíritus, si esos pensamientos que nos vienen son de Dios o no son de Dios, como el ejemplo que les ponía del matrimonio. Entonces, y algo muy importante, por eso es que es sumamente importante que cuando vayamos a la oración nos pongamos la armadura de Cristo. Amén. La que está en Efesios. Dice que tenemos que pedirle al Padre que nos ponga su armadura, para que durante ese momento que estemos orando, logremos que esa oración sea efectiva y que el enemigo no pueda venir a boicotearnos esa oración, no pueda venir a hacer que esa oración no dé ningún fruto. Miren Marcos 11:25. Dice Marcos 11:25.
dice su palabra, y esto es muy importante. Dice, y cuando estéis orando, oiga bien, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Mire, es que la palabra es muy clara. Cuando estés orando, perdonad si tenés algo contra alguien, para que el Padre los perdone. Porque recuerde que si nosotros no pedimos perdón por nuestros pecados, el Señor no nos escucha. Todo está relacionado. Así que es muy importante tener presente el perdón en nuestra oración. En la palabra del Señor recordamos aquella historia de aquel hombre que le fue perdonado mucho, dice. Y cuando él salió muy alegre porque ya le habían perdonado su gran deuda, se encontró con alguien que a él le debía poco. Y él no le perdonó lo que a él le debía. ¿Qué podemos ver de este hombre que no entendió no entendió ese don del perdón? Porque es un don que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Porque el don del perdón es el que nos hace justos ante Dios. Amén. Es el que nos libra de aquellas consecuencias a las cuales nosotros nos merecíamos. Porque dice su palabra que la consecuencia del pecado es la muerte. Pero el Señor nos libró de eso a través del don en la cruz. Nos libró de la pobreza, de la tristeza, de las depresiones. Todos esos edictos que el enemigo ya tenía preparados para nosotros. Dice que el Señor rompió esos edictos en la cruz del Calvario. Amén. Así que el Señor, a través del don del perdón, también dice que restauró nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Amén. Y ya para terminar, quiero darle unos puntos que están en Isaías 58 del 3 al 9, donde nos habla del ayuno. Y aquí podemos ver el ayuno que no sirve también. En Isaías 58 del 3, vamos a leer del 3 al 9. Porque hay ayunos que tampoco sirven. Y dice que son aquellos ayunos que se hacen solo para complacernos a nosotros mismos. Esos ayunos no le agradan al Señor. Isaías 58:3. Les quiero leer en esta versión que es un poco más entendible. Dice: hermanos, dice, hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, dice el Señor. Les contestó: es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. O sea, ese ayuno que a veces lo hacemos pensando más bien en que vamos a adelgazar o que vamos a rebajar un par de libras, eso no sirve para nada. Y dice, y si oprimen a sus trabajadores, eso de nada sirve. Y en el 4 dice: ¿de qué sirve ayunar si siguen con sus peleas y sus riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo, dice el Señor. ¿De qué sirve? Dice el 5: ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula, dice. O sea, lo hacemos como en automático, como decimos. Y dice el 6 y el 7: no, esta es la clase de ayuno que quiero, dice el Señor. Dice: pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente,
Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas de los que atan la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a los que no la necesiten y no se escondan de parientes que precisen ayuda. O sea, el Señor nos dice, de nada sirve que ayunemos si no ayudamos al necesitado. De nada sirve, al Señor no le agrada. Y tampoco le agrada el ayuno por apariencias, como dice en Mateo 6:16. Ahí el Señor es muy claro. En Mateo 6:16 dice el Señor: cuando ayunéis no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál? Solo es para que los hombres lo admiren. O sea, su recompensa de ellos es la admiración de los hombres, pero con Dios no van a obtener nada. Entonces, por eso es tan importante que cuando ayunemos, oremos. Porque, mire, hay una ley muy importante, es la ley de la oración, de lo que hemos estado hablando. Conocemos la ley de la siembra y la cosecha, la ley del perdón, pero la ley de la oración también es una ley. Y mire qué interesante esto que le voy a contar. Es importante porque cuando oramos, le damos a Dios el derecho legal de intervenir en este mundo. Usted podrá decir, o sea que si no oramos el Señor no interviene. Así es, si no oramos el Señor no va a intervenir, porque el Señor nos ha dado algo que es el libre albedrío. Y si nosotros no venimos con oración delante del Señor, el Señor no va a intervenir en nuestras situaciones. Así que cuando usted ora por usted mismo o usted ora por otra persona, le está diciendo o le está dando el derecho al Señor para que venga a intervenir. Y es por eso que a veces el reino de Dios no avanza, porque los cristianos no oramos. Y usted dirá, ¿y por qué el reino de las tinieblas sí avanza? Porque Satanás, a él no le importan las leyes, él quebranta todo. Entonces él no le importa, él viene y aunque no lo llamen, él se mete. Y él dice, aquí va, y expande su reino de tinieblas, su reino de pobreza, de violencia. Pero si no hay un cristiano que se pare en la brecha y diga, voy a orar por la situación, por la violencia de mi colonia, y que esto se acabe y que se establezca el reino de Dios. Por eso, en la oración que el Señor nos da, en la oración modelo, dice el Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Él nos enseña a orar de esa manera, para que podamos nosotros traer el reino de Dios. Pero si nosotros como cristianos no oramos y no decimos, el reino de Dios se ha establecido, créame que lo que va a reinar ahí van a ser las tinieblas. Porque por eso el Señor está buscando gente que ore. Por eso el Señor busca intercesores que oren. Porque si no hay nadie que ore, el Señor no va a hacer nada. Amén. El Señor nos ha dado libre albedrío. A veces vienen, ahorita con las lluvias, vienen desgracias y decimos, pero el Señor, ¿por qué no hace nada? Y yo le pregunto, ¿usted oró para que el Señor viniera y metiera sus manos en eso? No lo hemos hecho. Y a veces nos comportamos tan mal. Con estas inundaciones podemos ver la cantidad de basura que hemos tirado. Y después decimos, Señor, pero ¿por qué Tegucigalpa? ¿Por qué el mercado se está inundando? Haz algo. Y hemos sido nosotros los culpables, y ni siquiera venimos y le pedimos perdón por las cosas que hemos hecho, y ni siquiera oramos para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Amén.
Es por eso que la oración tiene poder, porque nosotros podemos cambiar las circunstancias a través de la oración. En 2 de Crónicas 7:14 es una palabra muy conocida por usted. Dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dice el Señor, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Ustedes son el pueblo de Dios. El Señor está pidiendo que se acerquen, que se humillen, que oren, para que Él pueda sanar nuestra tierra. Pero en Ezequiel 22:30, Ezequiel 22:30 dice que el Señor anda buscando quien se pare en la brecha. El Señor anda buscando quien alce la bandera y diga: yo estoy dispuesto a orar por las circunstancias de este pueblo. Porque el Señor, mire, dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé, dice el Señor. El Señor no halló quien orara, porque el Señor nos inquieta que oremos. Pero a veces nos cuesta tanto venir y apagar la tele y inclinarnos a orar. A veces nos cuesta tanto dejar la cama y ponernos a orar. El Señor nos está llamando, el Señor está buscando gente que venga y se pare en la brecha, como dice su palabra, que haga vallado a favor de la tierra. Cuando usted ora, usted puede cambiar las circunstancias. Podemos cambiar las circunstancias de un país. Vivimos en un país con muchas situaciones complicadas. Tenemos que aprender a humillarnos para que el Señor sane esta tierra. Amén. Así que tenemos que aprender a traer el reino de Dios a esta tierra. Así que ayunamos. Cuando ayunamos para que crucificar nuestra carne, para que ya los deleites de nuestra carne no prevalezcan en nosotros, sino en espíritu, sino que andemos en espíritu. Ayunamos también para echar fuera demonios, como dice su palabra. Ayunamos para conocer la voluntad de Dios. Cuando ayunamos nos volvemos más sensibles a la presencia de Dios. Nuestra carne se debilita, y es ahí donde su palabra se hace real, cuando dice que Él va a ser nuestra fuerza cuando nosotros estemos débiles. Por eso es que hay gente que nunca ayuna, y el Señor viene y tal vez le trae una enfermedad para que deje de comer y ayune a la fuerza. Porque dice el Señor que Él nos va a fortalecer en nuestras debilidades. Amén. Así que tenemos que aprender a fortalecer nuestro espíritu a través del ayuno, para derribar las fortalezas espirituales. El ayuno tiene una gran importancia espiritual. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos y quiero que su oración vaya encaminada a decirle: Señor, perdónanos, Señor, si tú nos has inquietado a orar por el ministerio, tú nos has inquietado a orar por nuestras familias, tú nos has inquietado a orar por mi colonia, tú nos has inquietado a orar por mi país, y tal vez por estar en los deleites y placeres de este mundo no lo he hecho. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Pero en esta mañana, Dios, hemos aprendido un poco de cómo hacer que nuestras oraciones
traigan fruto, que nuestras oraciones realmente lleguen a tu oído, que nuestras oraciones realmente sean contestadas, que no haya nada que estorbe la respuesta que tú tienes para nosotros. Señor, enséñanos a ser perseverantes en nuestras oraciones. En tu palabra, Señor, vemos cómo el profeta Daniel oró y un ángel le dijo: desde el primer día que oraste, la respuesta fue enviada. Pero había un príncipe de las tinieblas que no dejaba que la respuesta llegara. Por eso tuvo que intervenir el ángel Miguel, para que la respuesta llegara a los 21 días. Por eso tenemos que aprender a no desfallecer en nuestras oraciones, ser constantes. El Señor en su palabra nos dice que tenemos que velar en oración. El Señor nos enseña en su palabra la importancia de la oración con fe, la oración con poder a través del ayuno. Señor, queremos ser cristianos, Dios, que donde nos paremos, Señor, podamos ver esas señales que tú nos hablas en tu palabra. Podamos ver esas señales, Señor, vivas en nuestras vidas. Porque hemos estado en oración en tu presencia. Hemos podido, Señor, discernir los espíritus en tu presencia. Hemos podido, Señor, escuchar tu voz en tu presencia. Y es así que podemos hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Dios, continúa capacitándonos, Señor. Continúa capacitándonos, Dios, para poder, Dios, llegar al trono de tu gracia con nuestras oraciones. Ayúdanos, Espíritu Santo, danos esa guía. Enséñanos a orar. Enséñanos a pedir, porque a veces no obtenemos cosas porque no pedimos o porque pedimos mal. Espíritu Santo, clamamos a ti y te decimos: ayúdanos a poder entender, Señor, la forma correcta por la cual debemos de orar, por la forma correcta por la cual tenemos que traer nuestras peticiones al altar, Señor. Gracias, Señor Espíritu Santo. Gracias, Dios. Y desde hoy en adelante, Señor, nos comprometemos contigo, Señor, a vivir, Señor, en mayores tiempos de oración, tiempos de calidad, Señor, donde nos podamos meter en tu presencia, descargarnos en tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que la obra que tú iniciaste, Señor, la vas a perfeccionar en nuestras vidas. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Amén. Gloria a Dios.